Hola a toda la comunidad de YouTube, sean bienvenidos una vez más a mi canal. Para quienes me ven por primera vez, mi nombre es Carlos y aquí estoy trayéndoles un nuevo video. Y en esta oportunidad, amigos, vamos a conocer Vilanova de Mil Fontes. Esta bonita villa está situada al sudoeste de Portugal, aproximadamente a unos 480-500 kilómetros de Oporto y alrededor de 180-200 de Lisboa. El aeropuerto más cercano sería el aeropuerto de Faro, en la región de Algarve, y de seguida el más cercano sería el aeropuerto de Lisboa, que queda aproximadamente a 180 kilómetros. Y antes de compartir mi experiencia con ustedes, me gustaría pedirles que si les gusta el video lo compartan, dejen su like y se suscriban. El apoyo de ustedes es importantísimo para el crecimiento del canal. Además de lo estrechas, pintorescas y hermosas que son las calles del casco antiguo de Vilanova de Mil Fontes, otra de las cosas que me llamó particularmente la atención fueron estos nidos de estos amiguitos que se ven por todas partes. Rara la edificación que no se vean unas decenas de ellos por lo menos en cada una. El nombre de estos pajaritos realmente me lo dijeron en su momento, pero se me olvidó. Si alguno de ustedes sabe el nombre, por favor déjenlo en la caja de comentarios. En Vilanova de Mil Fontes son muchísimos los lugares donde provoca detenerse a apreciar la belleza del paisaje, un hermoso atardecer o sencillamente descansar un poco, quedarse mirando el mar. Uno de los lugares que más me gustó fue en la Plaza Barbacán, junto a este monumento a la aviación portuguesa de los pilotos Brito Páez y Sarmiento Beires, responsables por el logro del primer vuelo entre Portugal y Macao. Aquí la vista de verdad que es fenomenal, lindísima, y se puede apreciar toda la belleza del río Mira y su margen y su desembocadura hacia el océano Atlántico. Y junto a ese hermoso mirador tenemos el Forte de São Clemente o Castelo de Mil Fontes, como es comúnmente conocido, y para mi gusto personal le da un toque hermoso, histórico y muy interesante al lugar. Este castillo fue mandado a construir por el rey Don Felipe II en 1590 después de un ataque destructivo a la villa, quedando concluido en el año 1602. Cumplió funciones militares defensivas muy importantes para la región hasta finales del siglo XIX. Para quienes les gusta caminar, saliendo del castillo y del casco antiguo comienza una extensa avenida junto al río que termina junto a las dunas que se ven allá al final, junto al océano Atlántico, donde podrán disfrutar del hermoso paisaje natural. Ya en las dunas que les comenté anteriormente podrán disfrutar de varios kilómetros de belleza natural que ofrece el Parque Nacional del Suroeste Lentejano. No pierdan la oportunidad de dar un paseo caminando o en bicicleta, apreciando la naturaleza en su estado puro, siempre con el océano Atlántico como compañía. Podrán disfrutar de playas poco frecuentadas, algunas en ocasiones hasta puede que solo te esté esperando a ti. De tener en cuenta que si encuentran una playa así, deben disfrutarla con cuidado y atención, ya que obviamente no tienen vigilancia ni salvavidas. Lo fascinante de este tipo de lugares es que muchas veces nos ofrecen experiencias inesperadas, como esta en que vemos un navío que naufragó hace más de 2 décadas. Lo que queda de él, además de dar un toque especial al lugar, despierta en nosotros la imaginación al pensar qué transportaba, de dónde venía, qué provocó su naufragio, qué fue lo que pudo salir mal, etc.
Y desde aquí al final del día, si tienen mejor suerte que yo y no está tan nublado el cielo, estoy seguro que disfrutarán de un atardecer lindísimo y que recordarán por mucho tiempo. Una actividad que les quiero recomendar muchísimo y que a mí me encantó fue, si disponen del tiempo, hacer un paseo de barco por el río Mira. Hay muchas empresas y operadores turísticos con una diversidad bastante grande de ofertas para hacerlo. Yo opté por la empresa Mil Emotions, que es una empresa local aquí de Mil Fontes y que ofrece una gran variedad de posibilidades, tanto de paseos por el río como del lado del océano Atlántico. El precio va a depender del tipo de paseo que escojan y del tiempo. En mi caso era una travesía de 40 minutos y fue a un precio de 15 euros por persona. Ahora entiendo porque visité el site hace unos días atrás de Mil Emotions y estaba alrededor del mismo viaje de unos 25 a 30 euros si no me equivoco. Sobre el servicio, fue excelente, fenomenal, de verdad que la pasamos muy bien. De hecho, el paseo era por 40 minutos, pero como el señor no tenía nada agendado para después, realizó el paseo con toda la calma del mundo, nos contó historias y curiosidades sobre la villa e incluso me dejó llevar el barco un buen rato. Fue un paseo muy agradable que acabó siendo de aproximadamente 1 hora y 20. La verdad que recomendadísimo, la embarcación en muy buen estado, muy cómoda y la verdad que el señor que nos llevó fue inmejorable. Como algunos datos sobre el río Mira, este nace en la Sierra do Caldeirão a una altitud de 470 metros. Recorre una distancia de aproximadamente 145 kilómetros hasta desembocar en el océano Atlántico. Es uno de los ríos más limpios de Europa, por lo menos es lo que por aquí se dice, y es de los pocos en Europa que corre de sur hacia norte. Como no podía dejar de ser, otra de las cosas que no se pueden perder es disfrutar de un buen día de playa, y son varias las opciones disponibles en los dos márgenes del río. Aquí por ejemplo vemos la playa de Franquia. Aquí el agua salada del océano está perfectamente mezclada con la del río Mira y su temperatura es bastante agradable. Y los amantes de los deportes acuáticos aquí también la pasarán genial porque pueden practicar deportes como canotaje, windsurf, paddle surf, entre otros. Hay varias escuelas aquí junto a la playa donde podrán tomar clases o apenas alquilar lo que necesiten. Y antes de continuar y hablarles sobre el hospedaje, quiero pedirles que si les gusta mi contenido, se suscriban, den like y compartan el video con sus amigos. Esto puede parecer un gesto insignificante para ustedes, pero para mí es muy importante y ayuda inmenso al crecimiento del canal. Hablando entonces del hospedaje, en esta oportunidad me quedé en el hotel Duna Park. Es un hotel que está muy bien ubicado, está muy cerca de las principales playas, tiene una ya inmediatamente a 200 metros y es un hotel más de concepto apart hotel. Es un conjunto de apartamentos completamente equipados con cocina, sala de estar y en mi caso era de 2 cuartos. Lo reservé por 2 noches y 3 días y tuvo un costo de 180 euros. Mi apartamento tenía vista hacia la piscina, las canchas de tenis y el jardín. El Hotel Duna Park dispone de un spa con sauna, servicio de masajes, bañera de hidromasaje, jacuzzi. Dispone de 2 piscinas, una exterior y una interior con agua caliente. Dispone de canchas de tenis, restaurante, una zona de juegos para niños y ofrece servicios como por ejemplo el poder reservar un paseo a caballo, una tarde de stand-up paddle en el río Mira, entre otras actividades. El Hotel Duna Park lo recomiendo de ojos cerrados
La atención de su personal fue sencillamente espectacular. Si vuelvo por estos lados, muy probablemente me quedaría aquí nuevamente. Ya de regreso hice un pequeño desvío y me vine por el puente Vasco da Gama. Esta bonita obra de ingeniería tiene una longitud de poco más de 12 kilómetros y une las ciudades de Montijo y Lisboa. Es el puente más largo de la Comunidad Europea y el segundo más largo de Europa. De hecho, hasta el año 2018, si no estoy equivocado, fue el puente más largo de Europa, hasta que fue inaugurado el puente de Crimea por la Federación Rusa, que tiene aproximadamente 18 kilómetros. La construcción del puente Vasco da Gama tuvo inicio en el año 1995 y fue inaugurado en el año 1998. Y bueno, mis queridos amigos, espero les haya gustado el video. De ser así, no olviden suscribirse, dejar su like, activar la campanita de notificaciones. Muchas gracias por acompañarme, un gran abrazo a todos y nos vemos en una próxima oportunidad.